pies por unos minutos. Vamos a sacar unos minutos para orar por la nación de Israel. Todos sabemos la situación que ha pasado estos días en Israel y Dios nos llama por medio de su palabra a orar siempre por esta nación y bueno, hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo para orar por esta nación. Así que usted ahí con fe, con su corazón, clamemos por esta nación. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, nos presentamos delante de ti, te hemos adorado con cantos, con júbilo, con nuestras ofrendas, con palmas, Dios, y en este momento queremos sacar unos minutos para orar por Israel. Te pedimos, Dios, que tu paz esté sobre Israel, Señor. Oramos por paz, pedimos paz para esta nación. También oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu sea fortaleciendo a cada persona que está en ese lugar, a cada habitante de esa nación. Espíritu de Dios, fortalécelos, consuélalos, trae consuelo, trae fortaleza, trae paz a sus vidas, a esos niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Que tu misericordia, Señor, se derrame sobre ellos, Señor. Oramos por protección para esta nación, para que tú la protejas, para que tú la guardes, Señor, para que tú la bendigas, Señor, que cumplas tus promesas, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, sobre esta nación. Y también oramos por toda la paz en el mundo, que entendemos, sabemos que esa paz perfecta la vamos a encontrar cuando tú vengas, Señor, nuevamente por tu iglesia, por tu novia, y establezcas tu reino aquí en esta tierra. Señor, oramos, sí, para que tú derrames de tu paz, para que tú derrames de tu fortaleza, de tu Santo Espíritu sobre cada habitante de esta tierra, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Tú sabes, tú conoces todo lo que está pasando en la humanidad, cómo la maldad se ha multiplicado, donde las familias están siendo divididas, donde tal vez aquí en este país no hay guerra de ejércitos, pero a veces la guerra está en los hogares, está en la casa, en las calles. Y hoy te pedimos, Señor, para que tú tengas misericordia de Costa Rica, de esta nación también. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar, póngase cómodo, sea bienvenido a esta casa. Qué bendición. Quisiera preguntar si alguien nos visita por primera vez. Veo algunas caritas nuevas. Si puede levantar su mano para identificarlo. Aquí hay una joven que nos visita por primera vez. Aquí hay una familia que nos visita por primera vez. ¿Cómo los recibe la iglesia? Bienvenidos. Qué bendición que estén acá. Gracias a Dios. En verdad nos alegramos que estén acá. Sabemos que no es casualidad. Dios usa personas, pero Dios ya tenía una cita divina un domingo a partir de las 2 de la tarde con cada uno de ustedes. Así que es una gran bendición. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. La semana pasada hablamos, Dios traía una palabra y decía, vea, sin saber yo, ¿verdad? Lo que iba a pasar esta semana en Israel y todo lo que está pasando alrededor del mundo, Dios traía una palabra a su iglesia, Dios trae una palabra a nosotros y la palabra de la semana pasada, el tema era estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos hablaba y nos enseñaba con respecto y nos motivaba a tener esa fe, a que nuestra fe fuera aumentada. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque Dios nos prepara para estos momentos. Hoy en día la humanidad, como orábamos ahorita, está sufriendo cada vez más violencia, más situaciones difíciles. La economía cada vez se pone más difícil. Los pleitos en la familia se multiplican, las familias se dividen,
salen un montón de situaciones, solo malas noticias por todo lado. Pero Dios ha estado trayendo una palabra de fortaleza que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe, para poder salir victoriosos de esas situaciones. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? Que sí, estamos pasando situaciones, pero tenemos fe en que Jesucristo está con nosotros. Estamos pasando momentos difíciles, pero sabemos de que no estamos solos, iglesia. Hay un Dios que está de nuestro lado, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que piensa en nosotros y está con nosotros. ¿Hay alguien que lo cree en esta tarde? Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo en eso, porque humanamente uno siente desfallecer en algunos momentos de la vida, del día, de la semana, pero de repente el Espíritu Santo trae esa palabra de fortaleza y nos dice: confiad, yo he vencido al mundo, y que Él también prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces es ahí donde cobramos ánimo, tomamos ánimo y seguimos adelante. Amén. Quiero compartir rápidamente algo que yo aprendí en una oración que Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6, donde Él le enseña a sus discípulos a orar y les dice: ustedes cuando oren de la siguiente manera. ¿Y cuál es la manera que les dice? No sean como los hipócritas, como los fariseos, que aman orar en público para ser oídos o vistos por las personas, sino que ustedes entren a su cuarto y, cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto se los va a recompensar en público. Él los ve, Él nos atiende, Él nos fortalece, Él nos capacita, y cuando salimos a enfrentarnos a la vida cotidiana, a esas situaciones, vamos fortalecidos porque antes hemos tenido una comunión con Dios que nos ha fortalecido. ¿Sí me doy a explicar, iglesia? Y entonces Él en esa oración dice, Jesús dice de la siguiente manera: Padre nuestro. Y note, perdón, quiero recalcar que Él dice: no hagan vanas repeticiones. Hay muchas personas que hacen vanas repeticiones. ¿Qué son vanas repeticiones? Bueno, orar por orar, hablar por hablar, decir por decir. No, hagámoslo con el entendimiento. Si usted va a orar y a dar gracias por los alimentos, dele gracias a Dios de corazón, entendiendo que ese plato de comida, hay personas en el mundo que no la tienen, y Dios por su misericordia se la ha dado a usted. Y también procure usted bendecir a los que necesitan. Eso es importante. Y entonces Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay muchas enseñanzas en cada frase de las que hay ahí, pero no es el tema de hoy. Solo quiero recalcar algo. Esta frase donde dice: danos hoy el pan de cada día. Y yo aprendí algo un día: el pan de cada día no solo se refiere a la comida que necesitamos cada día. Dios me habló a mí, ¿verdad? No, esto no es una doctrina, esto no es que es algo que Dios me mostró a mí. Quiero compartirlo con ustedes, que yo aprendí ese día. Es de que ese pan de cada día que oramos para que Dios nos bendiga, más que la comida física, ¿verdad?, que alimenta el cuerpo, también es esa fortaleza que necesitamos para salir adelante en las situaciones. Es esa sabiduría que necesitamos cada día para poder enfrentar las decisiones, el discernimiento que necesitamos cada día para poder tomar cada decisión de nuestra vida. Todo lo que necesitamos para salir victoriosos del día que vivamos. Amén, iglesia. Así que pídale usted: Dios, dame ese pan, dame esa fuerza, dame esa sabiduría, dame eso que necesito para poder llegar al final del día en victoria. Amén, iglesia, bajo esa victoria que tú nos das en el nombre de Jesús. Y entonces Dios traía esa palabra de estar firmes en la fe. Hablábamos que el Dios a través de su palabra nos impulsa, nos enseña
a caminar bajo la gracia de Dios, de compartir el evangelio, así como tal vez algunos de los que están acá algún día alguien los invitó y usted vino y recibió de parte de Dios. Ahora usted haga eso mismo con otras personas. Tal vez esas personas que nos visitan por primera vez, alguien les invitó, les dijo: vengan, acompáñenme, vamos. Eso es lo que hay que hacer, porque nosotros, la humanidad ahorita, estamos necesitados de escuchar esta palabra de Dios. Lo necesitamos, iglesia. Todos necesitamos esa palabra de Dios. Y entonces nos enseñaba a compartir el evangelio, a compartir la verdad. También hablaba, la palabra de Dios nos enseñaba que Él nos exhorta, nos motiva, nos afirma a que estemos firmes como buen soldado de Jesucristo, que nos comportemos como un buen soldado de Jesucristo, que no nos enredemos en los negocios, en las modas, en las situaciones de este mundo, sino que caminemos siempre bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Y tocábamos un pasaje, Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 6 en adelante, donde dice que el enemigo anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que estar firmes en la fe, iglesia, que cuando llegue alguna situación a su vida, usted no se echa a morir, no, usted diga: Señor, ayúdame a mantenerme firme en la fe, ayúdame a mantenerme firme en tus promesas. Amén, iglesia. Y el tema de hoy, ay, Señor, este tema se las trae. Por favor, si me lo pueden proyectar, el título dice: es tiempo de un avivamiento. Y esto, se los digo con todo mi corazón. Cuando el Señor traía esta palabra y hacía algunos apuntes, yo le decía a Dios: bueno, dame tu fuerza y tu sabiduría para enseñar esto, porque voy en contra de muchas personas y de muchos lugares donde enseñan y venden un falso avivamiento. Y se lo oraba a Dios: Dios, dame tu gracia, dame tu sabiduría, porque no quiero que suene como que más bien uno está como envidiando lo que está pasando en otros lugares. No, sino que Dios quiere abrir nuestros ojos, y hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a hablar de qué es un verdadero avivamiento, iglesia, porque si yo le digo a usted y le pregunto y les diera la oportunidad que cada quien dé el concepto que tenemos de un avivamiento, algunos podrán decir: bueno, un avivamiento es como cuando la iglesia se llena y cuando hay muchos gritos y gente empieza a danzar y entonces eso está encendido. Déjeme decirle que no, eso no es un avivamiento. Según la Biblia, según lo que vamos a leer, mucha gente dice: sí, es que un avivamiento es cuando la gente llora, cuando la gente... Bueno, déjeme decirle, como decíamos ahora en la reunión de la mañana, hay salones de baile que hay gritos, hay baile, hay mucha bulla, hay gente alegre, y no podemos decir que eso es un avivamiento de Dios. Eso es, hay gente que se está ahí alegre, que se está gozando. Y hoy en día en muchas partes se ha enseñado que eso es un avivamiento. La algarabía de la gente, los gritos, la danza. Y entonces tal vez usted está pensando, usted dice: Clifford, pero ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿por qué danzamos? Porque usted a veces cuando está aquí también usted danza y usted... Bueno, no, sí, es que eso son maneras en que nosotros expresamos nuestra adoración a Dios, nuestra gratitud a Dios, que sí, como nuestra alma, nuestro espíritu está alegre, entonces por ende lo demostramos con nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que es un avivamiento. Y el problema es que hoy en día, y quiero compartir esto que el Señor puso compartir ahora rápidamente en la mañana, porque
Un día estaba viendo unos videos que tenía que ver, ¿verdad? Estaba haciendo unas cosas ahí y había un hombre en ese video que es un máster en muchas cosas y es multimillonario, y entonces él ahora, ¿verdad? Es coach, o esos que dan clases y motivan, y ¿verdad? Y entonces si la gente le paga mucha plata para escucharlo o para ir a sus conferencias y todo este asunto, ¿verdad? Y habla de negocios y tú puedes hacerlo y todo este asunto. Y entonces este hombre daba una técnica para vender y para enseñar y para hacer diferentes cosas. Y se lo digo porque yo siento que con esto el Espíritu Santo nos hace estar precavidos, estar prevenidos, estar alertas, atentos y filtrar todas las cosas que nosotros escuchamos. Porque hoy en día se han levantado falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Estamos ya en la recta final. Y entonces este hombre decía que una de las mayores técnicas es llegarle a las emociones de las personas. Y cuando ese hombre dijo eso, usted no sabe lo que yo sentí, me sentí, o sea, sentí donde el Espíritu Santo me alertó, me dijo: hey, escuche esto. Y yo, meditando en esto, yo dije: claro, eso es lo que pasa en muchos lugares, que están llegando a las emociones de las personas. Y déjeme decirle algo, iglesia, ahí es donde hay predicadores, hay pastores, hay falsos profetas, que están jugando a ser Dios. Porque el único que puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra alma, a discernir todo lo que nosotros somos, ¿quién es? La palabra de Dios, su Santo Espíritu. Dice que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, que discierne nuestros pensamientos, que llega hasta nuestros tuétanos. O sea, Él hace su obra, pero es la palabra de Dios. Y a partir de que yo escuché eso, o sea, yo lo tomé como una prevención y una alerta que el Espíritu Santo me estaba dando y me estaba enseñando en ese momento. Y a partir de ese momento yo le dije: Dios, cuando me des la oportunidad de compartir tu palabra, que sea tu palabra la que toque a los corazones y no sea yo llegando ahí a los sentimientos de las personas. Sí me voy a explicar, y se lo digo con temor y temblor. Y yo le oraba de esa manera a Dios. Yo le decía: Dios, que sea tu palabra la que haga el trabajo que tenga que hacer. Yo no me quiero preparar y estudiar y ver cómo llegar a las emociones porque ese hombre mandaba a estudiar las emociones de las personas, imagínense. Y yo dije: es increíble cómo tantos predicadores siguen a este hombre, aprenden de este hombre y lo están aplicando a la hora de predicar el evangelio. Y yo dije: Dios, líbranos de eso. Que cuando alguien estemos acá en la congregación y que si alguien está llorando, es porque el Espíritu Santo es el que está confrontando, tocando, enseñando a esa persona, y no sea porque había un fondo de piano bonito, yo bajé la voz, no, que seas tú, Espíritu de Dios, que seas tú, Espíritu Santo. Y le cuento esto para que usted esté alerta, iglesia, y que todo lo que se predica o que usted escuche en un TikTok, ¿verdad? Porque ahora hay muchos TikTok, en estos videos cortos, en Instagram, en YouTube, en Facebook, que usted lo filtre a través de la palabra de Dios, iglesia, porque es necesario hacer eso ya. Digo esto, iglesia, porque muchas personas han llegado a enseñar este falso avivamiento. Y si vemos el verdadero avivamiento que nos habla la palabra de Dios,
es totalmente lo contrario que se está enseñando en otros lugares y que se está viviendo en otros lugares. Entonces yo le doy gracias a Dios por hoy traer esta palabra, porque yo creo que esta es la palabra que toda la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando solo de esta congregación, sino que todos los hijos de Dios necesitamos escuchar para estar advertidos de lo que Dios en verdad quiere enseñarnos. Y por favor le pido que nos acompañe a Salmo capítulo 13, por favor. En el Salmo 13, este pasaje es poderoso. Hay una gran enseñanza acá y sé que el Espíritu Santo nos va a hablar grandemente. En el Salmo 13, versículo 1 en adelante, si usted trae su Biblia, bueno, qué bendición. Si no, gracias a Dios, ahí tenemos un grupo de hermanos y de hermanas que trabajan y nos ayudan con esto. Salmo capítulo 13, versículo 1 dice de la siguiente manera, leamos por favor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 3, léalo por favor. Dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Oremos por favor. Bendito Dios, te pedimos que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a cada uno de nosotros y trayendo luz, abriendo nuestros ojos, iluminando nuestros ojos, como lo decía aquí el salmista. Abre mis ojos, dígalo con sus palabras: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Te pido, Dios, que abras mi entendimiento, dígaselo: abre mi entendimiento para que tú, Señor, puedas hacer tu perfecta obra y voluntad en mi vida. Jesús, tú que eres el maestro de maestros, enséñanos tu palabra y sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, lo que el salmista está pasando aquí, las preguntas que el salmista está haciendo, yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida las hemos hecho, lo hemos pasado. Quizás usted lo está pasando en este momento. Y dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová? Es la primera pregunta. Hablábamos y decíamos en la mañana, esto es como cuando estamos en la casa y de repente llegó el hijo y dejó los zapatos tirados y llega la mamá y dice: ¿hasta cuándo van a dejar estos zapatos aquí? Porque hay algunas risillas por ahí. Llega la esposa y le dice: amor, no, amor es muy cariñoso, ¿verdad? Le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar el paño así al revés? Porque hasta por eso se molestan a veces las esposas, ¿verdad? Entonces le dice el esposo: ¿usted hasta cuándo me va a reclamar eso? Llegan esas preguntas, ¿verdad? Ya esa es una pregunta como de cansado, como que ya no aguanta más y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Y sigue y le hace otra pregunta: ¿me olvidarás para siempre? Sigue haciendo otra pregunta, dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Escuche bien. Y digo que muchos hemos llegado a esta etapa de nuestra vida o hemos pasado estos procesos
Y a veces nosotros sentimos de que Dios no está con nosotros, que Dios no nos ve, que Dios no nos escucha, que nosotros pasamos desapercibidos en la voluntad de Dios. Pregunta, ¿hay alguien que se ha sentido así en esta tarde? Bueno, yo sí me he sentido así muchas veces. Y uno le pregunta a Dios, y Dios, pero ¿por qué, Dios? Si yo aquí, si yo lo otro, Dios, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, Dios, conmigo? Y cuando el salmista hace estas preguntas, en el versículo 3, note usted lo que dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. ¿Y qué le dice? Alumbra mis ojos para que no muera de muerte. ¿Sabe lo que yo entiendo aquí en este pasaje? Que el salmista le dice: Dios, ayúdame a ver, abre mis ojos. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no está del lado de nosotros, o que Dios no nos escucha y no está haciendo cosas. Y no es eso. Es que nosotros, iglesia, somos los que nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios. Y entonces empezamos a hacer este montón de preguntas creyendo que Dios se olvidó de nosotros. Y no, somos nosotros que hemos endurecido nuestro corazón, que nos hemos apartado de Él, que hemos dejado que el pecado entre a la vida de nosotros, que hemos dejado que el pecado entre a las casas, a las familias. Entonces de repente empiezan a suceder un montón de cosas y nosotros buscamos culpables. Déjeme decirle, esta escena que está pasando acá, que nosotros tratamos de escondernos de Dios, fue lo mismo que pasó a Adán y Eva. Cuando Dios se acerca a ellos, después de que comieron del fruto que Dios les dijo que no lo hicieran, y Dios los busca y les dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes? Y aquí voy, iglesia, en el nombre de Jesús. Muchas veces, iglesia, nosotros no sentimos a Dios, nosotros no vemos a Dios y buscamos culpables, pero nadie tiene la culpa la tenemos nosotros mismos. Porque cuando el ser humano peca, cuando el ser humano desobedece, cuando el ser humano hace algo que sabe que no es conveniente, automáticamente nos alejamos, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera reacción de alguien que por muchos años ha estado en una congregación cristiana y de repente empieza ahí, ¿verdad?, a tener una vida desordenada? ¿Qué es lo primero que hace? Alejarse de la iglesia. Ya no contesta mensajes, ya no contesta llamadas, ya no quiere involucrarse. Si está en algún ministerio, se sale del ministerio. Le digo, pasémoslo a la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo que usted sabe, uy no, hice algo que tal persona se va a molestar conmigo? Entonces uno como que llega y de ahí, ¿cómo está? Y como que lo esquiva, ¿verdad? Como que no quiere topárselo, como que no quiere darle la cara. Así lo hacemos con Dios también. Y muchas veces nosotros buscamos culpables, pero no hay culpable. Lo único somos nosotros, que hemos dejado que tal vez el enemigo entre por algún lado. Le hemos tomado confites al enemigo, como se dice popularmente, y hemos empezado a hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan, y empezamos a alejarnos de Dios. Y entonces aquí el salmista probablemente está pasando una situación parecida, y él dice: ¿hasta cuándo, Dios? Y no es de que Dios no esté con él, es que muchas veces el pecado que hay en la humanidad, el pecado que hay en nosotros, la falta de obediencia a Dios, el montón de argumentos que el enemigo levanta, empieza a tapar nuestros ojos y dejamos de ver las maravillas de Dios, dejamos de ver la gloria de Dios, dejamos de ver esas bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, porque ya nosotros estamos desenfocados de la presencia de Dios, estamos desenfocados de la palabra de Dios, y entonces ya nosotros se nos está armando como un caparazón, una coraza que ya no nos deja
tener esa comunión como algún día la tuvimos. ¿Me estoy dando a explicar, iglesia? Y cuando Dios me hacía ver esto, yo dije: Dios, esto pasa hoy en día, que las personas han dejado que el pecado entre nuevamente a su vida, y entonces empezamos a entrar en un dormitorio espiritual. Empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos nosotros a escondernos de Dios. Y cuando nos damos cuenta, estamos en los lazos del enemigo, durmiendo espiritualmente. Nos sentimos cansados espiritualmente. Nos sentimos que es que yo no siento nada, es que aquí todo está muerto. Buscamos culpables, pero lo que menos sabemos es que el problema es en nosotros. Buscamos excusas, buscamos pretextos, pero hoy Dios trae esta palabra no para hacernos sentir mal, sino para que hoy Dios en su infinito amor nos dice: ya basta de excusas, ya basta de pretextos. Es tiempo de que volvamos nuestro rostro a Él. Es tiempo que volvamos a acercarnos a Él. Dice el salmista: alumbra mis ojos. Porque el salmista ya no sentía ver a Dios. Él pensaba que Dios estaba lejos, pero lo que menos sabía era que todos los problemas que él estaba pasando estaban obstaculizando para ver a Dios. Y hoy Dios quiere quitar todas esas vendas de nuestra vida. Hoy Dios quiere quitar todas esas cosas que no te dejan ver la gloria de Dios, porque eso es un argumento que el enemigo levanta para nosotros, en nosotros, y que nosotros digamos: no me funcionó, no pasó nada conmigo. Después de que el salmista hace esta oración y que el salmista abre su corazón a Dios y le dice: Dios, alumbra mis ojos, el versículo 5 por favor dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí el salmista ya está hablando de una manera diferente. Ya no está reclamando, sino que está diciendo: no, yo sé que tu misericordia es grande, yo he confiado en tu misericordia. Y entonces el salmista vuelve y empieza a orar de una manera diferente. Y el salmista dice: aunque yo esté pasando cosas difíciles, yo sé que he confiado en tu misericordia y que no me vas a dejar y que no me vas a desamparar. Y aunque yo estoy pasando pruebas, yo sé que tú estás conmigo. Mi corazón se alegra de tu salvación. Algo que tiene que ver mucho con el avivamiento es que nuestro corazón se alegre por ese sacrificio, esa salvación que Jesucristo trajo a nuestra vida. Porque hoy en día muchas personas, muchos cristianos le han perdido el sentido al caminar con Dios, y es porque el enemigo nos ha estado metiendo en una situación de dormitad. Y hoy es tiempo, iglesia, que volvamos a encontrar el gusto, a encontrar la alegría en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Acompáñenos por favor a Apocalipsis capítulo 3. Mientras usted lo busca, explico un poco. Dios le está hablando a las iglesias, les está resaltando las cosas buenas que han hecho, pero también le quiere corregir las cosas malas que están haciendo. Porque si usted ve en la iglesia, en una de las iglesias le dice: yo conozco tus obras, conozco que has probado a los que dicen ser buenos y son malos, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Porque Dios ve que nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero a veces perdemos la esencia verdadera de lo que tenemos que hacer. Y aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 en adelante, leamos por favor, vea lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las
los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y qué dice? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando yo leía esto, yo decía: Dios, ¿qué pasa acá? No entiendo. Tenemos nombre de que vive, pero están muertos. ¿Y sabe qué, iglesia? Dios me enseñaba y nos enseña hoy. Eso está pasando en muchos lugares hoy, que creen que están haciendo las cosas bien, pero están lejos de la voluntad de Dios. Hay muchas iglesias que dicen: aquí hay un avivamiento. Tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque por dentro gritos, aplausos, danzas, pero están en pecado todavía. Están coqueteando con el mundo todavía. Están ahí haciendo una mezcla. Están modernizándose. Ay, es que tenemos que hacer. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Siempre oramos: Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que seas tú, Jesús, el buen pastor, guiando a tu iglesia, guiando a tus ovejas. Que seas tú enseñándonos a hacer tu voluntad, dándonos estrategias divinas, no estrategias de hombres, estrategias dadas por ti, no estrategias copiadas del mundo, no estrategias copiadas de otros lados. Que seas tú. Y cuando yo leí este pasaje, yo dije: esto es lo que nos está pasando hoy en día, que aparentamos estar vivos, pero estamos muertos. ¿Sabe por qué estamos muertos? Porque la comunión de Dios con Dios se ha estado rompiendo, porque la comunión con Dios se ha estado muriendo. Pero porque Dios lo quiere así, no, porque le hemos dado campo al enemigo, porque le hemos coqueteado con el pecado, con el mundo. Hoy las iglesias, lo digo con temor y temblor, vea, ahora en la mañana cuando yo hablaba esto, cuando yo decía esto, a mí me temblaba. Y ahorita estoy sintiendo esa misma sensación. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que esto es fuerte, iglesia, pero lo digo de parte de Dios, iglesia. Es tiempo que tengamos un verdadero avivamiento, pero no un avivamiento falso como lo están hablando aquí. Ustedes tienen nombre que viven, pero están muertos. ¿A qué se está refiriendo Dios? A que tienen una comunión lejana de Dios. Y Dios lo que quiere es que volvamos a su primer amor. Dios lo que quiere es que volvamos a las primeras obras. Dios lo que quiere es que volvamos a someter nuestra voluntad a Él. Esto no se trata de entretener a la gente, iglesia. Esto no se trata de llenar sillas, de llenar lugares. Esto se trata de que los que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios y le digamos: Dios, aquí estoy. Dame la fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Yo conozco tus obras. Y es que, iglesia, hoy el Espíritu Santo nos dice: Él conoce nuestro corazón, iglesia. A Él no lo podemos engañar. Podemos aparentar estar bien, podemos aparentar, ¿verdad? Porque ahora vivimos en un mundo de apariencias, pero a Dios no lo engañamos. Él nos dice hoy nos dice: Iglesia Nueva Vida con Propósito, yo conozco tus obras. Te dice a ti personalmente: yo conozco tus obras. Yo conozco si estás bien o si estás mal, si has estado en una vida pecaminosa o si estás en la lucha de hacer la voluntad de Dios. Yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muertos. Hoy en día, iglesia, vuelvo a repetir que esto tiene que quedar claro en nuestra vida. Hoy en día muchas personas, muchos lugares, muchos auditorios creen que están haciendo las cosas bien, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Un lunes de estos, hace unos lunes atrás, hablábamos acerca de esto, que muchas veces estamos
honrando a Dios de labio y de boca, pero el corazón está lejos de Él. Y esto no es solo para la gente, porque el profeta Isaías fue el que dijo eso. No fue solo para el tiempo de ese pueblo. Hoy en día hay muchas personas, y Jesús se lo vuelve a recalcar a los discípulos. Recuerda cuando estaban hablando de que lo que sale del hombre, eso es lo que hay en el corazón. Porque los fariseos estaban hablando de que, bueno, sus discípulos no se lavan las manos, sus discípulos no cumplen algunas cosas. Y entonces Dios les dice: no, ustedes, lo que les pasa es de que ustedes están haciendo muchas cosas, hablan muchas cosas, pero sus corazones están lejos. Y hoy en día eso pasa mucho. Pero, iglesia, es tiempo de hacer un alto en nuestra vida y decirle: Dios, yo no quiero que a mí me pase esto. Yo no quiero estar engañado. Yo no quiero estar viviendo una vida de doble cara, de que aquí sí aparente una cosa, pero por dentro soy otra. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué nos está diciendo? Estén vigilando y afirmen esas cosas de que ustedes sienten que ya se está pagando en ustedes. Aviven eso. Hagan que eso resucite en sus vidas. Ese primer amor de Dios, afírmelo en el nombre de Jesús. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios, avive eso en su vida. Esa pasión con la que usted servía, con esa pasión con la que usted oraba, esa pasión con la que usted leía, esa pasión con la que usted hacía algunas cosas, bueno, vuélvalo a hacer. Que se vuelva a encender eso en cada uno de nosotros. Esa comunión que teníamos con Dios, eso es lo que Dios quiere. Vea lo que dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido. Oiga, lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo y arrepiéntete. Eso es lo que hoy Dios nos está llamando, iglesia, al arrepentimiento. Que recordemos lo que hemos recibido, que recordemos lo que hemos escuchado y que nos arrepintamos, iglesia. Hay tres cosas fundamentales aquí. Uno es que recordemos lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor regalo. Es algo que no tiene precio, no tiene comparación. Que Jesucristo entregó su vida por usted y por mí, para que hoy usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso es lo que hemos recibido. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios. Retengámoslo, guardémoslo, oigámoslo, pongámoslo en práctica. Y una vez que nosotros entendemos esto, Dios nos llama al arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de arrepentirnos. Ahora, aunque usted no lo crea, el mayor avivamiento que puede haber en una persona es la actitud de arrepentimiento. No borremos de nuestra mente, iglesia, y que sea, y óreselo a Dios, pese estas cosas que Dios nos está hablando. Un avivamiento no son gritos, no, esos son maneras que tal vez usted quiera adorar. Si usted en un momento siente dar un grito de júbilo, pero no mida su comunión con Dios por eso, o la de la persona, la de los que están alrededor suyo. No mida eso. El mayor acto de avivamiento es cuando usted estaba muriéndose, como está esta iglesia, y que usted no tenía ganas de orar, usted no tenía ganas de leer la Biblia, usted no tenía ganas de adorar, usted ya estaba muriendo, pero de repente usted recuerda lo que ha recibido, la salvación. Usted recuerda lo que ha oído, la palabra de Dios. Entonces eso te lleva ¿a qué? A que usted empieza a encenderse. Empieza a encenderse, o sea, aquello que se estaba muriendo se empieza a avivar. Entonces cuando usted empieza a sentir esas ganas de vivir,
¿Cuál es la actitud que toma? Arrepentirse y decir: Señor, perdóname porque me he alejado de ti. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 1. Aquí Pablo dice: doy gracias a Dios. Y él estaba agradecido porque ha visto cómo Timoteo mantenía esa fe que hubo en su abuela, esa fe que estaba en su madre, esa fe estaba también en Timoteo. Y entonces Pablo estaba agradecido con Dios, el ver los frutos, el ver el resultado, el ver cómo habían 3 generaciones ahí que estaban cimentadas en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y entonces Pablo, cuando ve que Timoteo, Dios lo está afirmando, Timoteo está escuchando, está prestando atención a los consejos que Pablo le da, Pablo le dice algo muy importante. Versículo 6, por favor, leamos. Dice: por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué dice? Por la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere la imposición de mis manos? Bueno, que Pablo siempre estuvo orando para que esa fe que hubo en su abuela, en su madre, que esa fe, ese amor, esa certeza que hubo en esas mujeres, que también estuviera en Timoteo, ¿verdad? Entonces Pablo siempre estaba orando y dándole gracias a Dios por la vida de Timoteo. Y aquí dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está ¿dónde? En ti. Y así como Dios, el Espíritu Santo, se lo dice a ese hombre Timoteo, hoy Dios trae esa palabra para cada uno de nosotros y nos dice: te aconsejo que avives el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. Puede usted decirle a su hermano y decirle: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dígaselo. Vea, todos los que estamos aquí, iglesia, hemos recibido eso de parte de Dios. Dios no se lo da. Dios no se fija en colores, en nacionalidades, en tamaños, en estaturas, en contextura. Dios se fija en el corazón. Y Dios a todos nos ama por igual. Y hoy Dios trae esta palabra porque muchas veces nosotros ponemos excusas, ponemos argumentos. No, es que yo, sí, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Y hoy el Espíritu Santo que está en este lugar, hoy la presencia de Dios que está en este lugar nos dice: aviva el don del fuego de Dios que está en cada uno de nosotros. Te lo digo en el nombre de Jesús, iglesia. Hoy te lo digo de parte de Dios: aviva el fuego del don de Dios que está en nuestra vida. Es tiempo de tener un avivamiento, pero un avivamiento empieza teniendo una fe fortalecida en el Señor. Esa misma fe que Pablo vio en la abuela, en la mamá de Timoteo, él oraba para que esa fe estuviera en Timoteo y le dice: aviva el don del fuego de Dios. Y hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: es tiempo que avivemos eso, iglesia. Es tiempo de que usted y yo tomemos este consejo que el Espíritu Santo nos da y que avivemos ese don. Ahora, déjame decirle algo. Muchas veces nosotros decimos: ay, voy a pedirle a alguien que ore por mí para que Dios avive ese don. Vea qué hermosa que es la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo?
avívale usted. ¿A quién le toca? A cada uno de nosotros. Eso no le toca al que está aquí predicando, no le toca al que esté cantando, no le toca al líder, no le toca a la pastora, le toca a cada uno de los que están, a cada uno de ustedes les toca avivar. Nosotros recalcamos estas palabras y decimos: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros, porque Dios quiere usarte para hacer cosas grandes, iglesia. Dios ha depositado algo en tu vida, que hay alguien a tu alrededor, o Dios va a poner en tu camino, que necesita ser bendecido por ese don que Dios ha puesto en ti. ¿Usted lo cree eso? Aunque usted no lo crea, eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, que usted y yo fuimos creados con un propósito, que usted y yo fuimos creados no al azar. No somos producto de una violación nada más, no somos producto de de malas cuentas, ¿verdad? En el calendario de nuestros padres. No, Dios ya tenía que usted y yo viniéramos a este mundo con algo que Dios ha depositado en nosotros, para que nosotros fuésemos bendición para alguien en este mundo. Y Dios hoy te está hablando y te está diciendo: es tiempo de que avives ese don, que avives ese fuego, que avives eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Iglesia, escuche esto con atención. Hay personas que están esperando, que necesitan que usted hoy tome esta decisión. ¿No lo confronta eso a usted, iglesia? Hay personas, sea de tu familia, sean tus vecinos, sea tu compañero de escuela, de colegio, de trabajo, en alguna del área que te muevas, que están esperando que llegue alguien con una palabra de esperanza, con una palabra de ánimo, con alguien que diga, y que él te está contando una situación, un problema, y que haya alguien que le diga: bueno, no tengo la solución, pero sí tengo algo que hacer, y es orar para que Dios, el que sí tiene el poder, haga un milagro en tu vida. Iglesia, hay personas que Dios ha puesto en tu camino, y escucha esto con atención, porque yo sé que el Espíritu Santo nos está confrontando aquí. Esas personas que te han llegado a contar problemas, que te han llegado a contar su situación, no es para que usted se las vaya a contar a su esposo y a su familia, y que, ay, viera lo que me contó, qué pecado, pobrecito. No, tal vez lo hemos hecho de esa manera. Pues hoy Dios nos está enseñando por qué fue que esa persona se acercó a usted, a abrir su corazón y a decirle: Walkie, viera que estoy pasando esto y esto, viera, Walkie, que... Y no es para que Walkie vaya y diga: Jeffrey, ay, pobrecito Clifford, ¿verdad? Es que qué raro, ¿qué será? No, es para que Dios sabe que Walkiria tiene un don, que tiene que activarlo en el nombre de Jesús. Algo especial para que ella haga eso que Dios le ponga, y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén, iglesia. Personas que van a llegar a pedir tu consejo. Bueno, aviva el fuego del don que hay en ti, iglesia. Va a llegar gente a decirte cosas que usted dice: ¿y por qué me lo cuenta a mí? Bueno, es tiempo de que usted avive el fuego del don que hay en usted, porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios quiere usarnos? Y usted puede decir: ay, Clifford, ¿qué me hicieron el banquito? Ya me lo quitaron. Voy a llevarme permiso. Ay, Clifford, pero si yo le contara a usted, si usted se sentara aquí a la par de mí, vea, si usted supiera mi esposo, si usted conociera a mi esposa, si usted conociera a mis hijos. Y empezamos a poner excusas, empezamos a poner pretextos.
No, hombre, Clifford, es que eso es como para algún tipo de personas. Es que yo no creo que yo haya nacido para eso. Dios te trajo aquí para que fueras bendición, iglesia. Ay, Clifford, pero si usted supiera la familia que vengo, del barrio que vengo, del país que vengo, si usted supiera, no, todos, vean, mis hermanos, yo le contara, es que fácil es crecer y nacer en cuna de oro. Y empezamos a poner excusas, pero hoy Dios te dice, quita esas excusas. Es tiempo que avives el fuego del don que hay en cada uno de ustedes, iglesia. Como les decía ahora en la mañana, como decía Pablo, yo les aconsejo, Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo. Al final es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y vea qué hermosa que es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es poderosa. Leámoslo por favor, el versículo 6 corrido en adelante. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lea por favor lo que sigue diciendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Yo no sé qué excusa estabas poniendo ahorita en tu vida, pero hoy Dios te dice, yo no te he puesto un espíritu de cobardía. Yo te he puesto un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que ya no hay excusas, iglesia. Es tiempo de caminar bajo la voluntad de Dios. Es tiempo que usted y yo diga, Dios, yo quiero un avivamiento para mi vida. Yo quiero, Señor, que tú avives mi vida. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Hoy yo decido pararme en la brecha como buen soldado de Jesucristo. Por eso le decía que esta palabra va muy tomada de la mano con lo que se habló el domingo pasado, porque es tiempo de ser valiente, iglesia. Es tiempo de pararnos en la brecha como buen soldado de Jesucristo y caminar para hacer la voluntad de nuestro Dios y caminar para llevar el evangelio a todo aquel que lo necesita, iglesia. Efesios capítulo 5, por favor. Este pasaje de Efesios está hablando en el versículo 1. Si usted tiene su Biblia ahí, el versículo 1, hay un título ahí y dice: andad como hijos de luz. Y vea qué poderoso esta enseñanza. No voy a leer todo el pasaje, solo voy a extraer algunos versículos, pero sí le voy a explicar bien el contexto. Aquí Dios nos está hablando a través de su palabra. El apóstol Pablo está enseñando de que nosotros tenemos que comportarnos como ¿qué? Como hijos de luz, que tenemos que caminar demostrando, llevando la luz de Jesucristo en nuestra vida, dejando nuestra manera vieja de vivir y caminar bajo la voluntad de Dios. Todo aquel fornicario, el adulterio, todos esos pecados, y hay una lista de pecados ahí, pero el Espíritu Santo que está en este lugar nos trae en esas áreas que muchas veces fallamos. Dios quiere que nosotros la dejemos atrás, porque eso es lo que nos hace estar muertos. Eso es lo que nos hace estar, que tengamos nombre, que vivimos, pero en realidad estamos muertos. ¿Qué es lo que nos hace estar así? El pecado. El pecado es el que nos hace poner excusas. El pecado es el que nos hace estar cansados. El pecado es el que nos hace estar desenfocados. El pecado es el que nos hace escondernos de Dios. El pecado es el que nos hace alejarnos de Dios. Pero vea lo que dice su palabra, porque hoy es tiempo de que usted y yo activemos esto en nuestra vida. El versículo 14, por favor, vea lo que dice. ¿Lo tiene? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice? Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Puede usted declararlo sobre su vida?
Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe, iglesia? Es tiempo que usted y yo tomemos la decisión de salir de esa vida de esclavitud del pecado. Es tiempo que usted y yo tomemos la decisión y digamos: Dios, yo quiero salir de aquí. En el momento que usted y yo decidimos eso, nos estamos levantando de esa vida de muerte que tenemos. Eso es lo que nos está enseñando Dios. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y con esa luz que Cristo nos ha alumbrado a cada uno de nosotros, llevémosle luz, llevémosles esperanza, llevémosle esa salvación que ellos necesitan escuchar y recibir. A esas personas que más bien nosotros algún día estuvimos ahí, es tiempo que nosotros llevemos esa verdad ahí. Este pasaje, eso es lo que dice, que usted y yo tenemos que levantarnos. Es tiempo que te levantes, iglesia. Es tiempo que te animes, que hoy tomemos esa decisión de decirle: Dios, yo quiero volver a ese arrepentimiento. Y si Dios lo permite y es su voluntad, el próximo domingo vamos a continuar con esta palabra que va a ser ya el cierre de esto que Dios tiene para nosotros, de este avivamiento que tenemos que decidir ya sobre nuestra vida. Así que le invito que no se lo pierda. Venga en familia, invite a otras personas, que sé que Dios tiene algo para nosotros. Y le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor, iglesia, y que permíteme orar por usted en el nombre de Jesús. Señor, estamos delante de ti, Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. Voy a pedirle a los muchachos, por favor. Estamos delante de ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos hagas entender esta palabra, que avives nuestra vida, nuestro corazón, pero que hoy nosotros tengamos la decisión de avivar ese fuego que tú has puesto en nosotros, ese don que tú has depositado en nosotros. Te pido, Espíritu de Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que quites de nosotros todo argumento que el enemigo ha querido levantar, que quites de nuestra vida toda aquella mentira del enemigo que ha querido poner en nuestra vida. Y Espíritu Santo, ayúdanos a levantarnos hoy, a tomar la decisión de acercarnos a ti y arrepentirnos, Dios. Que en nosotros nuestro corazón se encienda por el poder de tu palabra, que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Yo oro, Dios, por cada una de las personas que están aquí, para que tu Santo Espíritu se revele a nuestra vida y nos revele al Padre y al Hijo en cada uno de nosotros, Señor.